Fe en Colombia es conocer nuestra historia. La Casa Museo Guillermo León Valencia se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán, Cauca. Se crea con el fin de rendir tributo al legado y a la memoria del presidente Guillermo León Valencia, cuyo mandato se dio entre los años de 1962 a 1966. Allí se alberga una clasificada colección de fotos, condecoraciones, insignias y objetos personales del ilustre presidente Valencia. La Casa Museo está ubicada en la calle Quinta número 982, en el centro de Popayán, y abre sus puertas de martes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, y los sábados, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Para mayor información, comuníquese al teléfono 824-1555. Visite la Casa Museo Guillermo León Valencia y viva con fe en Colombia, la historia en el presente. Invita Ejército Nacional de los Colombianos. Bien, buenas noches para todos y todas las personas que en este momento ya se encuentran en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para realizar
la sesión del seminario Filosofía en la Ciudad, en esta noche de encuentro de poetisas. Este evento se realiza, es una actividad que realiza la Universidad de Cauca en su misión como extensión a la comunidad. Es un seminario que se apoya en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el Departamento de Filosofía, en el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica, que dirige el doctor Aristides Obando, y en el Semillero de Investigación en Arque. Yo soy el tutor de ese semillero y Lice Amparo Valencia es la coordinadora del semillero actualmente. A través de la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia, entonces les quiero dar mis agradecimientos a los ingenieros que están controlando el evento en este momento, y pues, se me pasa a Carlos Monsalve y a bueno, al otro, a Guillermo Hidrobo, a la doctora Alessandra Giral Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia. También un saludo especial y agradecimiento a todas las personas que en este momento se encuentran en Facebook y se encuentran en este momento también en la plataforma. Esta noche tenemos poesía, la aventura de la escritura, que a cargo de Mari Edí Murillo Fernández, doctora de la Universidad de Barcelona, poetisa con muchos libros escritos, graduada de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en Español y Literatura, una persona que yo conozco desde hace muchos años, y ella va a compartir con nosotros esa experiencia de la escritura de la poesía. Y la acompañan Janet Escalera Urillón, que también es doctora en filosofía, que trabaja actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional de México. También ha escrito muchos libros de poesía, de los que yo tengo casi todos. Y bueno, qué bueno tenerla aquí. Y lo mismo a la doctora Araceli Barrio, que la estoy conociendo hoy, mexicana también, una excelente persona, entró de primerita y hemos hecho una conversación muy agradable, muy amena sobre varios temas. Y bueno, yo quisiera darles el espacio para que esta noche tengamos lectura de poemas, tengamos comentarios de poemas y sobre todo el texto de Edí, que ha causado muy, digamos, una buena acogida, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿de qué será que nos va a hablar sobre poesía, la aventura de la escritura? ¿De qué será eso? Bueno, yo no voy a coger todo el currículum de ella porque es larguísimo, y de cada uno de ustedes también es larguísimo. Entonces, Arturo llegó también. Listo, doy el uso de la palabra a María Edí Murillo. Es docente de la Universidad del Cauca. Y bueno, María Edí, es tuyo el espacio, y ya llegó mucha gente a acompañarte y a escucharte. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias al doctor Gustavo Zorrilla, al Semillero de Investigación, al ICE, al museo y a todo el equipo que hace posible este seminario, esta noche de filosofía en la ciudad. Voy a compartirles un escrito que tengo sobre la escritura poética. Entonces voy a compartirles la pantalla y me dirán si ya está compartida. Vamos a compartirla y a la vez yo voy a leer la conferencia. Entonces creo que ya la estoy compartiendo. Se llama... Ya apareció. Poesía, la magia de la escritura. Un epígrafe que dice: inventa nuevos mundos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Es de Vicente Huidobro, del texto del libro Arte Poética. Hace ya muchos siglos que los sumerios en la antigua región mesopotámica descubrieron el milagro de asir las palabras saladas, de asir las palabras que se espumaban por el aire como mariposas,
y esculpirlas en la piedra, no solo para dejar huella en la memoria de los tiempos, sino porque la memoria humana es frágil y la necesidad cotidiana de la comunicación es poderosa. Así, el solo acto de escribir es un acto de deseo, de afecto, de responsabilidad por y con las palabras, de escepticismo y de trascendencia. Pero el acto de escribir poesía es aún más complejo. El acto de escribir es un acto de deseo porque enfrentarse a una hoja en blanco no es sencillo. Se necesita el deseo de gozar estéticamente de una lengua, casi siempre la materna. Se necesita el deseo de jugar con el lenguaje, de sentir afecto por cada una de las palabras nuevas o antiguas e históricas y poner a prueba el tremendo impulso de expresar por medio de una estela de ellas lo que sentimos, lo que somos o estamos siendo en el proceso mismo de devenir que es la vida y la escritura. El goce estético lo entiendo en dos direcciones: en el proceso de concepción o de creación del texto y en el proceso de recepción de este. En el primero, implica intrínsecamente el proceso duro de asignación de sentido a un vocablo, que es siempre uno y múltiple. El sentido de una palabra no es unívoco o en una sola dirección. En un tejido alfabético y de acuerdo con el contexto, la palabra puede decir más de lo que pretende y quiere el autor o menos de ello. En consecuencia, quien escribe se ve comprometido a poner en juego la representación simbólica de su valoración estética y ética a través de cada uno de los universos representativos que encierran las palabras. En cuanto al goce estético, en el segundo, en el proceso de recepción del texto, implica buscar el sentido de las palabras, deconstruyendo el tejido alfabético, descubriendo su arquitectura textual y cómo cada parte está apuntando al sentido global del texto leído. El acto de escribir es un acto de escepticismo porque se está jugando en serio con el sentido de cada palabra. A cada instante se pone en duda su significado porque se inventan otros, porque el proceso de comunicación entre el individuo que escribe y el que lee es un acto de incertidumbre. Al final, quien escribe no sabrá si el otro entenderá lo que ha querido significar. Así, en la poesía en particular y en la literatura en general, moldear, tallar cada palabra, cada verso en una cadena coherente es aún más complejo. El sentido de cada vocablo deja de ser monosémico para convertirse en polisémico, deja de ser uno para convertirse en muchos. Con el tiempo, la palabra escrita y polisémica se transforma como la diosa hechicera Circe o como Gregorio Samsa, creando una dimensión de mundos posibles, de universos nuevos con el sello de la verosimilitud, es decir, de verdaderos en sí mismos. Con el tiempo, la palabra escrita y polisémica, especialmente la de los clásicos, se transforma, se metamorfosea, porque el lector del siglo de oro español, por ejemplo, que leía Don Quijote de la Mancha, no tiene las mismas vivencias, el mismo conocimiento y reconocimiento del mundo, ni las mismas dimensiones discursivas que tiene hoy una persona que estudia en grado décimo, por ejemplo, de la escuela. O sea, ambos lectores tienen diferentes dimensiones discursivas, no mejores ni peores, simplemente otras. Sin embargo, la literatura es tan mágica que ambos lectores, el del siglo de oro y el del siglo XXI, pueden maravillarse de tal obra monumental, disfrutarla, decodificarla y finalmente interpretarla en el proceso íntimo de lectura que existe entre el lector y la obra. El último, creo que hay un micrófono por ahí abierto, por favor. El último, el lector del siglo XXI, disfrutará de la lectura tal vez después de quitarle a cada palabra el velo que la viste, o tal vez después de quitarle el polvo de los años y descubrir la belleza del código lingüístico, la estética y la ética que guarda el libro de Cervantes en cada palabra.
en cada rincón de significancia. Y en esta dirección de goce estético, me refiero también a la trascendencia que tiene la escritura en la memoria de los tiempos. Así les recuerdo mi afirmación inicial. El solo acto de escribir es un acto de deseo, de afecto, de responsabilidad por y con las palabras, de escepticismo y de trascendencia. Pero el acto de escribir poesía es aún más complejo. Es aún más complejo porque pone de manifiesto y en evidencia los sentimientos, los miedos, los temores, los éxitos y los fracasos de quien escribe. Ponen en evidencia su concepción de mundo a través de los símbolos poéticos, de las imágenes, de las metáforas, en fin, de todas las figuras retóricas y estilísticas. Es decir, en el acto de escritura, la persona se desnuda, se vuelve camaleón, se metamorfosea a través de la construcción textual, se viste con el lenguaje de las palabras y se desviste con ellas, porque las palabras tienen magia, como le expresa nuestro poeta colombiano Álvaro Mutis en los primeros versos de su poema Una palabra. Comillas, cuando de repente, en la mitad de la vida, llega una palabra jamás antes pronunciada, una densa marea nos recoge en sus brazos y comienza el largo viaje entre la magia recién iniciada. Álvaro Mutis, poema Una palabra. El autor se refiere a las palabras nuevas, a la capacidad de sorprenderse ante la aparición de una de ellas. Se refiere a aquellas aún no nombradas por nosotros, o tal vez también a las palabras medievales, antiguas, que han pasado por los labios de todos en todos los tiempos y que en la construcción poética se resemantizan, cobran nuevas vidas, nuevos valores estéticos y éticos. La escritura poética es aún más compleja que el solo acto de escritura porque el autor o autora teje y desteje y vuelve a tejer cada uno de los versos como una Penélope en su telar, mientras espera a Ulises de regreso a la isla de Itaca, sin saber finalmente qué opinión le merecerá al respecto Telema, los indeseables pretendientes y su hombre esperado, cual si fueran lectores de ese telar. La escritura poética es aún más compleja que la escritura no poética, porque quien escribe es como un pequeño Dios que mueve los designios de los personajes inventados, como bien lo expresa Jorge Luis Borges en el poema Ajedrez. Jorge Luis Borges dice: Dios mueve el jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueños y agonías? Y algunas veces es un pequeño Dios que pone en duda el mundo que ha creado. No sabe quién creará a quién y quién sueña a quién. Es como el rey rojo de Alicia a través del espejo. En el último capítulo titulado Bellamente, ¿quién lo soñó? Alicia, mientras reflexiona, le comenta a su gato: tuve que ser yo, o tuvo que ser el rey rojo a la fuerza, pues claro que él fue parte de mis sueños, pero también es verdad que yo fui parte del suyo. ¿Fue de veras el rey rojo, gatito? Es tan interesante este planteamiento que Lewis Carroll concluye el libro en el capítulo 12, después del punto y aparte, con el interrogante: ¿quién creéis vosotros que fue? Así, el acto de creación es en verdad de recreación de mundos, de inventar unos a partir de los que ya existen. Así son múltiples realidades conviviendo en medio de las palabras. El poeta se convierte entonces
en un observador que llevará la exploración de los sentidos a su máxima expresión. No puede no serlo. La capacidad de asombro no se pierde ni por un instante, está allí, latente, en cada segundo de su vida y está condenado, como en el mito del eterno retorno, a ser lector una y varias veces del mundo que le rodea, sin perder de vista los detalles. En consecuencia, cada imagen del verso es un juego de la plástica cromática, de la luz y de la sombra. En los versos algunos objetos son vistos al tenor de una poderosa lupa y puestos en evidencia en relaciones de sinestesia. En este sentido, el escritor venezolano Eugenio Montejo, en el poema Alfabeto del Mundo, expresa en los primeros versos, comillas, en vano me demoro deletreando el alfabeto del mundo. Leo en las piedras un oscuro sollozo, ecos ahogados en torres y edificios. Indago la tierra por el tacto, llena de ríos, paisajes y colores, pero al copiarlos siempre me equivoco. Expresa aquí su dura reflexión para resemantizar el mundo a través del arte poético. De otra parte, quien escribe poesía siempre quiere crear nuevas formas estéticas y romper con las ya existentes. Sabemos, por ejemplo, que el poeta francés Arthur Rimbaud es considerado uno de los fundadores de la poesía moderna. Su escritura cambió para siempre la concepción de la poesía y marcó una diferencia muy interesante frente a los poetas parnasianos y románticos que lo precedieron. Así, la carta escrita a su compañero, el poeta Paul de Mail, cuando era estudiante, ha sido conocida posteriormente como la Carta del Vidente y convertida prácticamente en el primer manifiesto de la poesía moderna. Comillas. El poeta se hace evidente mediante un largo, inmenso y sistemático desarreglo de todos los sentidos, todas las formas del amor, del sufrimiento, de la locura. Busca en sí mismo, agota en sí mismo todos los venenos para guardar de ellos solo las esencias. Inefable tortura que necesita toda la fe, toda la fuerza sobrehumana en que se transforma entre todos en el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el supremo sabio. Porque alcanza lo desconocido, porque ha cultivado su alma, ya rica, más que nadie. Llega a lo desconocido y aunque enloquecido, terminará por perder la inteligencia de sus visiones. Las habría tenido. Estalla en su salto hacia cosas inauditas e innominables. Otros trabajadores vendrán, empezarán por los horizontes donde él se ha desplomado. En este escrito epistolar manifiesta su profunda reflexión sobre la ruptura de las formas de los escritores que lo antecedieron y la creación de otras desde lo desconocido, desde lo que no ha sido antes escuchado ni nombrado. Plantea entonces la creación de nuevas estéticas y de nuevas concepciones del mundo interior o exterior. Podría enumerar diversos casos de otros autores, tal como Miguel de Unamuno con su Nivola, en la obra narrativa Niebla, o el caso del poeta Rubén Darío, que en su poema Yo persigo una forma, escrito en 1900, expresa en los dos primeros versos su búsqueda incesante por nuevas formas y estilos para hacer de las cosas poesía. Comillas, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa. Y otros tantos que desde la obra de arte desean poder cambiar el mundo y cambiar su obra desde otras miradas, nombrando lo innominable, persiguiendo nuevas posturas, nuevas formas de inventar con la lengua. De tal suerte que entre los innumerables casos podemos citar al poeta chileno Vicente Huidobro,
con su poema Arte Poética, que dice: ¿por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. En fin, así de complejo es el universo de la creación poética. Yo aquí culmino con esta parte de la reflexión sobre la poesía y quiero a continuación compartirles 4 poemas, creo, o 5, de los libros que he publicado, ya que el profesor Gustavo Zorrilla me dijo que contaba con algunos minutos adicionales. Entonces quiero compartir con ustedes en primer lugar pues lo que hice, un escrito acerca de mi concepción sobre la poesía y sobre la escritura poética, que es diferente, digamos, a la escritura de textos científicos. No obstante, porque yo doy un seminario de escritura científica en las especializaciones y en la maestría, y no obstante quiero decir que también la escritura científica tiene que ver con el ser, y por eso partimos en este seminario en el que yo oriento este curso de escritura científica con la autobiografía, porque con un libro que bellamente es coautora, soy coautora, y también la profesora Constanza Sandoval, que se llama La autobiografía en la lengua materna, porque consideramos que es muy importante partir del ser, no solamente del quehacer, y que la escritura no es instrumental, ¿no? Que la escritura tiene que ver con esta esencia humana. Quiero entonces a continuación compartir estos poemas. Este primero es Huésped del Tiempo. Si me permiten, por favor. Este poema se llama El viento se llevó las raíces de una mujer, es de la obra que se llama Huésped del Tiempo y del primer capítulo que se llama Lluvia, tiempo de muerte. El viento se llevó las raíces de una mujer. El viento se llevó las raíces de una mujer que era de lluvia, de una mujer que se vestía con el aliento de los pájaros en invierno, con el sonido de las hojas en verano. El viento se llevó sus raíces. Ellas entraron por los muros de una casa, por la cocina, salieron por el patio y ascendieron por la hierba. Se enredaron en las ramas de un leño antiguo, tal vez la piel de su abuelo. Se enredaron en los pétalos de la rosa, tal vez el cabello de alguna mujer medieval vestida con su sonrisa de pluma. El viento se llevó las raíces de una mujer que construyó en el tiempo una calle de hijos y escondió el silencio bajo las piedras de un río. El segundo poema de Huésped del Tiempo es el poema De nada sirvió, también de lluvia. De nada sirvió que los pájaros hicieran su nido en otro árbol. De nada sirvió porque el sol rojo llegó hasta ellos y manchó sus plumas. No hubo ni una angosta sombra verde, ni una lluvia frágil. De nada sirvió que los pájaros hicieran su nido en otro árbol. Los lamentos de los muertos se fundían con sus cantos. Los gritos de dolor y de miedo marchitaban las hojas, mientras un sol rojo enfurecido manchaba las antiguas montañas azules. El viento traía el polvo de los muertos, entraba por sus picos y secaba sus cantos. De nada sirvió que los pájaros hicieran su nido en otro árbol. Este es un libro que se llama Ciudad sin nombre. Está dividido también en 4 partes. Y esta parte del libro se llama Ciudad sin nombre. Esta es una ciudad enmudecida por el repique de las armas. Por sus calles
Desfilan las mujeres apuradas en sus angostas faldas de dolor. Es una ciudad donde los bombillos son de silencio y el polvo de los muertos reposa en las ventanas, reposa en los muebles, en las maderas de las camas, en los pisos y en las pestañas de los niños. Reposa en los cabellos tiesos y pintados de las mujeres. Esta es una ciudad que tiene ojos pero no boca. Aquí la palabra cabalgó y ya no nombra. Aquí la palabra es de sombra, de duelo, de silencio, de muerte. Esta es una ciudad donde los bombillos son de silencio y el polvo de los muertos reposa en las miradas. De Ciudad sin nombre, pérdida. He visto el cuerpo de mi padre cubierto de hojas blancas y secas, las mismas hojas de un roble que sembró mi abuelo. Sus manos y sus pies ahora son raíces torcidas. Los huesos de sus pies descienden hasta el río. En la tierra de sus uñas nace un limón. En sus dientes ahora están las semillas de las moras que tal vez olvidó un gorrión en su vuelo apresurado por la lluvia. He visto el cuerpo de mi padre que descansa mojado por el rocío del amanecer, el mismo que era sudor cuando descalzo trabajaba la tierra. He visto el cuerpo de mi padre enmudecido por el paso fugaz de los años. Desde el tiempo, ahora, en el cuerpo de mi padre nace un huerto. Y de Cuerpos de Papel es una escritura a partir del 2011 que estoy haciendo en prosa. Cuerpos de Papel, palabra. Es el poema Palabra de este libro. Este libro también está publicado en catalán, Cuerpos de Papel. Palabra. Hoy tengo una cita con la palabra. Me he levantado muy temprano y me he abrigado con los recuerdos de la infancia, los mismos que me levantan como un rayo de sol. Me he puesto los zapatos de alas y mi bolso cargado de metáforas. El café me calienta hasta los huesos y el labial ya no me recuerda la sangre de los muertos, sino la pasión de la sangre. Quiero vagar por el mundo y hurgar en los abecedarios antiguos, descubrir el mundo, navegar por los alfabetos griegos, árabes y fenicios para sentir el hechizo del tiempo y conjugarlos con el presente. He visto a una mujer de la tierra de los números escribir palabras envueltas en el viento de la primavera, palabras como pétalos nacientes por el clamor de los inocentes, para romper los cristales del invierno y clamar con palabras de girasoles, narcisos y lilias. He visto cómo los sordos arrojaron piedras a su cuerpo de avena y juzgaron su beso. Hoy tengo una cita con la palabra. Hurgaré en los alfabetos antiguos, en los abecedarios antiguos. En un rincón de Alejandría leeré sus palabras envueltas en el viento de la primavera. Este es del libro inédito que se llama Las llaves y finalizo con este poema que se llama Mujer. Mujer. Soy ciudad, laberinto y polvo, libro abierto, cielo azul, verdugo de mi existencia, miedo y puerta. Soy tiempo de lluvia, de arena y de muerte, piedra bajo la luna esquiva, llanto desconsolado, esperanza y abrigo de mi hijo.
Soy mujer descalza abriendo camino entre piedras y abrojos, mujer que amamanta los días y sus sombras. Soy llanto y risa, palabra redonda, rosa y rebosante. Soy escritura volátil, sin estructura, sin tema, escritura incierta, sosa, con luz tenue y sombras de atardecer fugaz. Soy palabra entera, sílabas y vocales que se pierden con el viento de verano. Soy palabra larga y angosta en los tejados de una ciudad antigua. Soy palabras mal escritas, palabras nuevas, palabras viejas que si no salen por la boca, se revientan como aire en un globo. Palabras que salen por las manos, por los oídos, por la piel, por el cuerpo entero. Palabras húmedas que salen por mi vientre y por mis labios. Soy ciudad, laberinto y polvo de antiguos pueblos que miran el cielo desolado cuando cae a pedazos en la noche sin amanecer. Soy tierra para la siembra, fuego para la leña verde, viento con las voces de mis ancestros, agua para la vida misma. Soy mujer descalza, abriendo camino entre piedras y abrojos que amamanta los días y sus sombras. Muchísimas gracias por escucharme. Un merecido aplauso. Muchas gracias. Muy bonito, muy hermoso compartir contigo esa experiencia, aventura del camino de la narrativa poética. Bien, es que vinieran las personas que están aquí. En este momento, ¿quién tiene la palabra, Janet o Araceli? Araceli, bueno, Araceli, comienzas. Bueno, no, yo decía que yo se la daba a Janet por Araceli. diferencia, con mucho gusto. ¿Qué puedo comentar de la hermosa narración que nos ha dado? Lo primero que quiero comentar, muy personal, pero probablemente lo compartan ustedes, lo que acabo de descubrir, es que el verso y la prosa se entrelazan con una novedad y una firmeza en todo el trabajo de la doctora María Edith. Realmente es un gozo escuchar sus creaciones, porque podría decir que es poesía pura, solo creación que mira desde mi punto de vista hacia una realidad presente y pone su voz como para que el mundo se dé cuenta de lo que sucede, tanto en la mujer, tanto en la ciudad, tantas otras cosas que acabamos de escuchar, el viento incluso, que nos hace reflexionar sobre lo que está pasando. Pero a mí en lo personal lo que admiro y me gusta de la poesía es que no es una cuestión de raciocinio, aunque el ser humano se llame racional o se nombre racional. Para mí lo hermoso de la poesía es el poder que tiene de despertar la emoción y el sentimiento oculto en cada ser humano, tanto el que crea como el que disfruta de la lectura de algún poema o de alguna prosa poética. Creo que nuestra ponente del día de hoy reúne con mucho todas las cualidades para poderse llamar poeta, y lo digo así, poeta, no poetisa, que suena como, pues hay, para mí, mal uso del lenguaje seguramente, pero no me gusta llamar a una mujer poetisa. Es una poeta, es una creadora, es una persona que puede plasmar en palabras lo que siente, lo que ve y lo que siente, tanto del entorno como de su interior. Entonces, me congratulo de estar aquí porque
sí considero, en algún momento habló de entender y de sentir. Entender y de sentir no son actividades que se dan aisladamente, aunque sí son muy diferentes, ¿sí? Creo que el poeta para mí tiene la posibilidad de saber que no es un ser que solamente hace oraciones lógicas, sino que en la forma ilógica encuentra sentido. Y el sentido es despertar esa emoción que de alguna manera el que escribe, el poeta o la poeta, ha presentado le ha dado la oportunidad de conocer. Una cosa más, ya que la doctora Edith está todavía como docente, me parece que sería muy fructífero para las nuevas generaciones, y si da en la universidad lo mismo, porque ellos tendrán hijos y ya se sembró la semilla en ellos, y si no es que ya los tienen los hijos, de hacer que la poesía sea una situación de común acuerdo en la didáctica de cualquier nivel. No como enseñarse, para mí la poesía no se enseña, saber escribir poesía no se enseña. Puedo aprender que son octasílabos, que hay diferentes clases de poemas, una serie de cuestiones que no sirven, por lo menos a mí no me sirven para escribir lo que yo escribo. La poesía es la posibilidad de plasmar en palabras de manera bella lo que percibo y lo que siento. Entonces, qué bueno sería permitirles desde los niños, a manera de rimas inventadas por ellos, a manera de adivinanzas rimadas por ellos mismos, creadas, que se dieran cuenta qué bonito es decir eso que veo de manera poética. O sea, acrecentar esa posibilidad del ser humano de hacer arte desde muy pequeños. Porque veo que últimamente, desde muchos años aquí en México, se ha cortado la vena artística de la academia, de los planes y programas de estudio. No, si no es para estudiar, es para formar al ser humano. La escuela tiene que ser no formadores de lo que el mundo necesita, técnicos, científicos, docentes, X. Es para formar seres humanos, desde mi perspectiva. Entonces, sería fabuloso que con esos talleres, con la posibilidad de quienes todavía están en la docencia y tienen posibilidades de ir inculcando en el ser humano, sobre todo en estas generaciones, la de cristal, los millennials, todas las baby, no sé qué se llaman otros, pues yo ya he de parecer abuela, no, ya soy abuela, pero he de parecer más abuela por mi forma de pensar, porque no comprenden los escritos artísticos, no encuentran la belleza en esa frase que dijo Herodoto, Sor Juana Inés de la Cruz o mi propia maestra de tercer grado. No, las cosas claritas, es como apretar un botón de una máquina de juegos y ya me da la respuesta. Creo que para no convertirnos en robots, o peor, como decía Einstein, en tontos, sería muy bueno seguir cultivando esa posibilidad de sembrar en el niño la poesía, el gusto por la poesía. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Araceli. Ha sido muy interesante sus palabras. Pues ya comentará Mari lo que piensa con respecto a los comentarios. Bueno. Janet tiene el uso de la voz. Bueno, yo... La palabra. Sí. ¿Ya tengo el micrófono abierto? Sí, sí, se te oye. Estamos escuchando.
Bueno, primero que nada, pues quiero felicitar a la doctora que acaba de presentar su ponencia, a la doctora Edith. Eh, Igual que Araceli, fue un placer para mí escuchar esa poesía en prosa. También me pareció tan interesante aquello que dices que el poeta o quien escribe, y sobre todo el poeta, tiene que desnudarse, y es difícil, si es verdad, es difícil a veces, porque ahí vamos nosotros en aquello que escribimos, estamos ahí presentes en aquello que escribimos, y como la poesía, como tú lo dijiste, no es unívoca, sino que se presta a diferentes significados, y como lo dijiste, hay quienes los van a interpretar de alguna manera, otros de otra, y que el que escribe a veces, bueno, la angustia quizás de quien escribe es que no seamos entendidos, que se interprete de una manera distinta aquello de lo cual queremos decir. Eso es difícil para los poetas, para los que escriben. Sin embargo, es muy, causa mucho placer, es muy placentero a veces escuchar las interpretaciones que hicieron de nuestros escritos, de nuestros poemas, los otros, y encontrar que lo que dijimos o fue tan claro o fue tan profundo que pudo hacer que los otros puedan encontrar en aquello que expusimos cosas que a veces ni siquiera nos hubiéramos imaginado. La poesía abre tantas posibilidades. Recuerdo que tú citaste incluso a Alicia y citaste al rey que está soñando, y cuando Alicia se dice, le dicen 22, o sea, no hagas ruido porque vas a despertar al rey, y ella dice, ¿qué importa? Pues importa, porque tú eres el sueño del rey, ¿no? Y entonces ella dice, no, yo no soy el sueño de nadie, yo soy Alicia, soy yo. Y le dicen, pues no, eres el sueño del rey, y si los despiertas dejarás de ser. Esta parte tan interesante que a mí siempre me ha dejado un sabor un poco complicado de entender, cuando yo me pienso y me digo, ¿seré yo el sueño de mí misma, o el sueño de mis padres, o el sueño de mis hermanos, o el sueño de mis gobernantes? ¿Quién soy yo? Y quiero ser. Y creo que la poesía nos permite ser. Es que la poesía nos da tanta libertad de ser, que de verdad lo que dice Araceli, de que hace falta que en las escuelas se recupere esta vena que tenemos muchos, y que a lo mejor algunos no la tienen, pero que pueden leer poesía e interpretar y encontrar y profundizar y concientizar, porque la poesía nos ayuda a hacer conciencia del mundo en el que estamos. Creo que es bien importante. Y sí, Araceli tiene razón, cuando yo a veces en las clases les leo un poema a los chicos, no me costaba tanto trabajo antes que los chicos desarrollaran grandes ideas a partir de algún poema, y ahora sí cuesta trabajo, ahora nos está costando trabajo. Yo recuerdo que yo desde pequeñita, desde que iba en kinder, en jardín de niños, y en preprimaria, la Madre Esperanza, la Madre Margarita, porque estuve en una escuela católica en los primeros años de mi vida, nos leían poesía y nos hacían aprender poesía y nos ponían a inventar poesía. Y esto se ha perdido desde la primaria, desde el preescolar, hasta la secundaria, la preparatoria, y no se diga en la universidad.
así como la filosofía ya no tiene relevancia en los planes y programas de estudio, mucho menos la poesía. En muchos de los planes y programas en México, el arte está muy descuidado. Me decían compañeros, mis maestros de música, porque ahora que estoy estudiando música, bolivianos, venezolanos, como en sus países peruanos, la música es tan importante, el arte es tan importante, la poesía, las canciones son tan importantes, y aquí en México sí se ha perdido ese desarrollo tan interesante y que ayuda tanto no solo a la conciencia, como no nada más como una conciencia racional, sino como una conciencia emocional que nos ayuda mucho. Recuerdo cuando Nietzsche nos habla en El nacimiento de su tragedia sobre esta importancia de no perder la poesía como forma de episteme incluso. Cuando nos habla del rey Midas y nos dice Nietzsche, es hasta que el rey convierte a su hija en oro cuando se da cuenta de que el oro no es lo que más importaba, no es lo que tenía el valor, sino la vida. Entonces, creo que es muy importante. Yo quiero leerles algo también de lo que he escrito. Junto con Araceli Barrio, que está aquí, escribimos hace ya bastantes años este libro que se llama Mañana será poesía. Aquí hay poemas de ella y míos y de otras dos poetas. Una de ellas también es hermana de Araceli, Liz Barrio. Entonces tenemos este libro en conjunto. No voy a leer de aquí, a lo mejor Araceli lea algo de esta obra. Y tengo estos otros dos libros de poesía, que este se llama Imágenes de viento, mar y luna, y este se llama Instantes, siluetas y reflejos. De aquí voy a leer algo, pero ahorita estoy escribiendo un nuevo libro que quiero ver porque la pedagógica, por cierto, habría que decirlo, hace la Universidad Pedagógica Nacional de México, hace algunos años para la Universidad Pedagógica, los poetas eran muy importantes, los maestros que escribían poesía eran muy importantes y se les publicaba lo que escribían. Y había precisamente esta colección Sensontle, donde nos publicaban lo que escribíamos en la universidad y se hacían tertulias poéticas, y también se hacían coloquios sobre poesía, y también se leía poesía, y era muy interesante. Pero a partir de, ya tiene más de 15 años, la universidad dejó de publicar poesía, la colección Sensontle dejó de existir, porque los directivos que estaban bueno, no me voy a poner a hablar mucho de política, pero los directivos que estaban los rectores y los directivos decían que la poesía no era importante, que la poesía... Janet. Sí. Sí, era para decirte pues que yo los voy a invitar a que cada uno de ustedes lea un poema de su autoría y demos paso a hablar de poesía, más que de educación. Sí, quiero acabar de decir esto porque es muy importante. Se dejó de publicar poesía porque no es importante según ellos. Yo creo que sí es muy importante. Bueno, voy a leerles unos poemas. Y luego invitamos a Araceli para que nos lea un poema, y ¿cierto, Mari? Sí. Y luego, pues, que la gente que quiera intervenir y también quiera compartir esa experiencia tuya de la escritura, me parece muy hermosa, ¿no? Dice, entonces, gracias. Lágrimas que ya no mojan. Estaba allí, con los ojos hinchados de tanto llorar, sin movimiento. Sus hijos morían,
Sus padres aturdidos también se morían. Sus hermanos asaban gusanos en el comal sin leña y sin sal los almorzaban. El hambre y las agruras desgarraban sus entrañas. El hambre y las mentiras de un gobierno sin escrúpulos enredaban emociones en tinieblas. La sed secaba esas lágrimas que ya no humedecían los labios resecos. El jarro vacío, en la mesa vacía, en la casa sin techo, desdoblaba la tristeza en más tristeza, estiraba la miseria, la alargaba y llenaba el vacío con tragedia. No sé si quieren que lea otro. Perfecto, que para mí sí. Estoy aquí sentada. Sí, por favor. Estoy aquí sentada masticando el vacío, mientras miro volar tu ausencia. Mi pluma revuelve el viento, mientras escribe vuela. Quisiera deslizarse tranquila, quisiera rodar serena, pero persigue la brisa de la espuma de la esperanza vana. La noche, con un pedazo de tinta, hilvana el tiempo. Y bueno, Bravo. voy a leer otro. Allá va aquel pobre ciudadano, cargando cada día el peso del silencio. Allá va, escupiendo su desdicha, con el silencio a cuestas, con todo lo que cuesta, ya sin pesos, con el bolsillo vacío y la casaca rota, sin casa, sin vestido, mirando cómo el sustento se desgarra, se le agota, gota a gota, sintiendo cómo su cuerpo con frío, cansado, se desvanece, se agota. Y bueno, no sé, podré leer otro y ya para... Muy bien. No, porque necesitamos darle espacio a otras personas, a Ariceli y a otras personas, Janet. Entonces luego más bien hacemos otra ronda, ¿vale? Bueno, Listo, muy bonito todo esto. Araceli, Con gusto. para que Voy a- podamos conversar con Mari, ¿no? sí. Perdón, primero, claro que sí. Claro que sí, lo que digan. Conversar con Mari. no, que primero leas. Perdón. Leo con mucho gusto un verso que escribí en ese primer libro, fue mi primer libro de poesía en colaboración, coautora con otras 3 hermosas mujeres. Yo le llamo verso, como se llama el libro, Mañana será poesía. Yo no puedo nombrar a mis escritos poemas. Poemas serán cuando otra gente pueda hacer los suyos y diga que eso le gustó, que eso le enseñó, que eso despertó algo, cualquier cosa en él. Este verso está en ese libro y se llama Mujer Postmoderna. Creo que es un tema muy actual. Este verso lo escribí a finales del siglo pasado. Ya llevamos 21 de este siglo y creo que las cosas para la mujer van de mal en peor. Entonces yo creo que necesitamos empoderar a la mujer, darle ese poder de acuerdo a su esencia para que realmente pueda brillar. Dice así: mujer posmoderna, mujer con valía, mujer que ha ganado fuerza, libertad, sabiduría. Tu alma se llena de voces y aromas, de danzas y andanzas, de luz y poesía. En ella, el reencuentro de antiguas creencias se unen y funden con las exigencias de una nueva vida. Mujer posmoderna, mujer con valía, mujer que combina arte, gracia, simpatía. La magia se imprime en los pasos de baile que muestra el encanto de una dama altiva. Danzando en el foro, con maestría y donaire, un día arrancaste de aquellos amantes de las bellas artes aplausos y vivas. Mujer posmoderna,
mujer con valía, mujer que conserva nostalgia, respeto, alegría. Gracias a tu aliento, el conocimiento escaló veredas para cimentarse en una ribera poco concurrida por débiles féminas. En el saber creado, con arte e ingenio, gentil sutileza, tesón y armonía, construyes palacios, donde habita el ansia de que Eva crezca en sí y para sí, feliz día a día. Mujer posmoderna, mujer con valía, mujer que ha vivido quimeras, olvido, compañía. Reúnes tus sueños, deseos y afanes, tus risas y versos con melancolía, y tu pensamiento calcado en palabras dibuja en bosquejo tu filosofía. Mujer posmoderna, mujer con valía, mujer que con cierta inocencia, timidez, rebeldía, el tiempo y la suerte de este fin de siglo, un pacto sublime sellaron contigo. Mostrar a los hombres que ser en el mundo no es ser masculino, es tener conciencia plena de la vida, es ser con los otros en el mismo sino, construyendo juntos el mismo destino. Mujer posmoderna, mujer con valía, mujer que ha buscado justicia, belleza, fantasía, traza tus proyectos, promulga tus metas, di hasta dónde llegas, para otras mujeres vas abriendo brecha. Sigue tu camino con gran gallardía, pues en esta empresa tienes compañía. Mujer posmoderna, mujer con valía, mujer que regala constancia, amor, energía. Que la gran tristeza que asoma a tus ojos sea la contraparte de tus alegrías y nunca la forma de mirar la vida. Ten siempre presente que al crear al hombre, Dios también dispuso que al ser femenina tengas en el alma esencia divina. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Mari Edith, tú intervienes, si alguien quiere intervenir, pues abre el micrófono, pero Mari tiene de nuevo el uso del espacio. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, se han tocado temas aquí muy interesantes. Yo creo que el primer tema es sobre el tema de la didáctica, el tema pedagógico, que me parece a mí que es muy interesante. El segundo tema es sobre el sueño y la poesía. Y el tercer tema es el tema de la mujer que escribe, ¿no? Entonces, en relación con el primer tema, del cual hablaba la doctora Araceli, acerca del tema de la didáctica de la poesía, digamos así, pues la poesía no se enseña, ¿no? Pero sí es muy interesante, por ejemplo, yo tengo la experiencia de ser profesora de una cátedra que se llama Literatura Infantil y Juvenil. Yo soy del Departamento de Educación y Pedagogía de la Universidad del Cauca, y esta cátedra se orienta en el programa de la licenciatura en lengua castellana e inglés, se orienta en la licenciatura de licenciatura en educación básica primaria, y también se orienta a la licenciatura de educación artística, y he tenido la oportunidad de orientarla allí. Y bueno, en primera instancia el tema de la biblioteca que hablábamos antes de iniciar esta conferencia de hoy con el doctor Gustavo Zorrilla, pues está presente en esta cátedra, ¿no?, de literatura infantil, porque es el reconocimiento desde la edad más temprana hacia ese navegar y recorrer las bibliotecas de la región, del Cauca y del mundo. Pero también es ese deseo de que desde edad muy temprana los niños descubran la importancia de la lectura. Y aquí en el Cauca nosotros tenemos una biblioteca muy interesante, la biblioteca, por ejemplo, de INSA, que está construida con guadua, la biblioteca del Banco de la República, que es biblioteca infantil.
Y bueno, este tema de la poesía, si bien es cierto que no es difícil de asumir, es muy trascendental, ¿no? Porque enseñar poesía desde a los, o sea, a los que van a ser futuros profesores, futuros maestros, es complejo, porque pues la poesía es un género literario, digamos, más complejo que la narrativa, ¿no? Es más fácil de enseñar con los libros álbumes, es más fácil enseñar los cuentos cortos, los cuentos de Ibar Tacol, o los cuentos de Irene Vasco, o de Jairo Aníbal Niño, ¿no? Pero ya la poesía pues es más complejo, pero sin embargo lo tocamos, ¿no? Yo también quiero decir que, claro, la poesía tiene su complejidad porque está, digo yo, al igual que la música, pues es, bueno, toda la escritura en sí es compleja, pero la complejidad de la poesía es porque hay que develar cada palabra, ¿no? Quitarle el velo a la metáfora, al símil, a la comparación, a todas las figuras retóricas que están allí, y que más que eh, en un sentido literal, pues están en un sentido muy polisémico. Lo segundo que yo quiero decir con respecto a este primer punto de la didáctica y de la enseñanza y de la poesía es que también es importante con los hijos, ¿no? Yo tengo la experiencia de ser mamá, ha sido una experiencia compleja también, difícil, pero muy bella. Y con mi hijo, yo he escrito este libro que se llama Poemas con alas para un sobrino mío que no quería leer, no quería escribir porque tenía problemas con un mal profesor que tuvo en primero de primaria, con un profesor que castigaba, con un profesor que no, que se salía de los parámetros de todo lo que conocemos de ser profesor de niño. Entonces, en vista de que no escribía, pues de que no leía, yo empecé a escribir poemas para mis sobrinos. Y ellos, aquí están, ellos digamos que prácticamente aprendieron a leer, y yo lo tiré por allá al olvido cuando ellos ya se crecieron. Pero cuando yo ya fui mamá, Víctor descubrió mi hijo este libro y empezó a leerlo. Y no estaba en libro, estaba en manuscrito. Y lo empezó también a dibujar, ¿no? Junto con mi sobrina hicieron dibujos. Aquí les muestro uno. Y entonces decidimos con Gamar Editores, con Felipe García, que muy amablemente y su esposa me acompañaron en este proyecto, lo publicamos. Entonces aquí está, por ejemplo, Conjuro para no dormir. Y eso está mi sobrino Juancho, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces dice, Víctor, ¿tú quieres leer uno? Mi hijo está aquí atrás mío y no, yo creo que quiere, yo quiero, ¿cuál quiere leer? Buenas noches, le voy a dar la posibilidad, que ya lo veo que está atrás mío, ¿cuál quiere leer? ¿Cuál te gusta a ti, el de la cometa? Ese de mi cometa. Entonces, espérate, te paso los audífonos para que... Saluda primero, cariño. Buenas noches. Venga, ahora sí. Mi cometa. Hoy perdí mi cometa. Voló por estrellas y nubes. Subí por un hilo como una escalera. Encontré un monstruo de dientes derechos. También mi balón. Mi alcancía, mi osito llorón y mil cosas más. Encontré un cuarto de espejos, un mundo al revés, y mi rostro alargado, redondo y cuadrado y mil cosas más. Encontré un cuarto de tiempos, un reloj despertador, un reloj de arena de tiempos antiguos, de tiempos modernos, un tiempo para echarme a dormir. Bravo, muchas gracias, cariño. Eres muy amable. Bueno, listo. Así es, muy bien. Bueno, entonces ya participó aquí con nosotros. Él ha estado también muy inmerso en la lectura, en la poesía. Y bueno, será de tanto ver que nos emocionamos, ¿no? Ese es como el primer tema que quería compartirles con ustedes a través de lo que la doctora Araceli Barrio comentó de la didáctica de la poesía. Y bueno, eso hay mucha tela para cortar acerca
de la enseñanza de la poesía, que pues en la poesía, digamos, no se puede enseñar, ¿no? Y las didácticas de la poesía, más allá de las estrategias, digamos, para enseñar, yo creo que no hay estrategias en el sentido de aquel concepto didáctico que algunas personas tienen, ¿no? Porque la didáctica tiene que ver mucho con el ser humano, la didáctica tiene que ver con las formas como aprendemos y enseñamos en los entornos sociales, culturales y políticos. Entonces no solamente son digamos, estrategias o algo instrumental, sino que va de la mano con el ser humano y con el compromiso vital. Bueno, el segundo tema que tocaron es la doctora Janet acerca del Rey Rojo de Alicia a través del espejo y del tema de quién es el que escribe, ¿no? También planteado por Jorge Luis Borges, quién es el creador de los mundos. Hay también un Jorge Luis Borges en la antología de la literatura fantástica. Está un cuento muy bello que me voy a permitir leerlo, es de Chuang Tzu, que es un filósofo chino de la escuela taoísta, y es muy corto, son 3 renglones, por eso lo quiero leer, y entonces se llama Sueño de la mariposa, en la antología de la literatura fantástica que le hizo con Adolfo Bioy Casares y con Silvina Ocampo, y dice así: Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Chu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Chuang Tzu. Entonces, del libro Chuang Tzu, 300 años antes de Cristo. Porque pues me parece muy interesante este cuento también de la antología fantástica de Borges, porque es eso, el creador de la literatura, el que escribe, el poeta, el escritor es un creador de mundos posibles, de mundos ficticios, de mundos dentro de la verosimilitud, pero también son esas realidades fantásticas en las que uno no sabe quién es quién, ¿verdad? ¿Quién sueña quién es? Y de repente te despiertas y no eres tú quien eres el escritor, sino que eres la imagen de un sueño, ¿no? Ese tema es muy interesante en la literatura y en la construcción literaria y en la creación poética, ¿no? Quiero también tocar el tema de que la creación poética no es como una musa o una hada que llega, ¿no? Ese tremendo impulso creador que yo lo planteaba aquí en el texto de la escritura de la magia, de la escritura hecha poesía, es de pronto un impulso, pero está mediado por mucho trabajo, por esa construcción de la Penélope que escribe y reescribe y borra y vuelve y escribe el verso y lo va tallando y lo va esculpiendo como si fuese una piedra, ¿no? Lo va organizando, lo va estructurando. Me parece que el trabajo de la escritura poética, al igual que cualquier trabajo de escritura científica, literaria, académica, también tiene un trabajo, claro que tiene cada uno un trabajo muy peculiar, ¿no? Muy particular, pero la escritura poética, algunas personas podrían pensar que solamente tiene que ver con la musa inspiradora, ¿no? Pero no es así. El trabajo poético, la escritura poética, tiene un trabajo enorme, digamos, de sentarse cada día a escribir, de sentarse cada día y luego, pues, porque tenemos algo para comunicar. Y el tercer tema que, a partir de lo que leyó la doctora y poeta Escalera, Janet, la poeta Araceli Barrio, ambas, y creo que yo también toqué, las tres hemos tocado el tema de la mujer, ¿verdad? De la mujer que escribe. Bueno, lo que pasa es que tenemos, yo poco quiero hablar de este tema,
porque me parece bastante sensible, pero también complejo, y yo tal vez no lo manejo mucho, ¿no? Que es el tema de las masculinidades y el tema de las feminidades, que es un tema muy importante, y que tiene que ver con ese, digamos, con el sistema patriarcal en el que hemos estado sumergidas desde muchísimos siglos las mujeres, y que siempre las mujeres hemos escrito, y que cuando las mujeres escribimos, por ejemplo, en Roldanillo Valle, en el Museo Rayo, del Maestro Rayo, hay un encuentro de mujeres poetas cada año. Y allí van todas las mujeres que queramos ir, y que escriban por inspiración o por trabajo, o simplemente escriban cualquier poema, o nunca hayan escrito y hayan querido escribir una línea, van, tanto la gente que trabaja a diario en la poesía como la gente que se inspiró, por decirlo de alguna manera, y tienen las puertas abiertas para la poesía afro, para la poesía ancestral, para todo tipo de mujeres poetas, ¿no? Y es muy valioso porque, claro, siempre las mujeres, cuando escribimos, pues está nuestra huella de mujer que escribe, ¿no? Nuestra sensibilidad femenina, eh, que a veces, pues, digamos, no está lejana de la sensibilidad masculina, de las masculinidades, pero que sí tiene ese sello diferente y complementario que tenemos nosotras las mujeres. Y que también la escritura, y lo quiero decir un poco fuerte, que la escritura, y no con resentimiento, pues por supuesto que no, pero sí decirlo, que la escritura hecha por las mujeres pues siempre ha sido muy opacada y siempre ha sido como muy escondida, ¿no? Yo recuerdo que cuando recién yo empecé a escribir, no sé si, por qué razón todavía, pero usaba un seudónimo masculino. Empecé a escribir tipo 11 años, 10 años. Luego a los 13 años y 14 años, cuando ya dije, pero yo por qué estoy escribiendo con un seudónimo masculino, ¿no? Esto nunca lo había dicho, ni siquiera en público, ni bien más, ni siquiera me había vuelto a acordar. Pero empecé a escribir con el nombre mío, ¿no? Con María Edith Murillo Fernández. Y me parece que es importante ponerle nombre propio a la poesía, porque luego pues, es ese sentimiento, ¿no? Yo lo he tenido en alguna, creo que muy temprana edad, lo tuve, porque siempre los poetas que hemos escuchado y hemos estudiado pues son poetas masculinos, pero nos hemos dado la tarea de ir buscando mujeres que escriben, ¿no? Tanto en narrativas como en poesía, y en Colombia pues tenemos una cantidad de mujeres muy valiosas y muy conocidas, que vale la pena leerlas, tanto en narrativa como en poesía. Bueno, ese tercer punto era el que yo quería decir, expresar que hay un sello en la mujer que escribe, indudablemente, aunque digamos no, pues la poesía es poesía, es un género poético. Y como decir, por ejemplo, la literatura infantil, pues no, es porque ahí también hay un debate grande que tiene mucha tela para cortar en la literatura infantil cuando es catalogada como subliteratura, o no, pues la literatura es toda literatura, ¿no? Pues sí, la literatura es universal y toda literatura, pero sí algo grande para cuestionarnos, para trabajarlo, para debatirlo, para pensarlo, no solo en este momento, ¿no? sino a futuro también. Bueno, esos tres temas será que quería conversar. Entonces, bueno, muchas gracias. Mari, muy bien, muy interesante ese análisis alrededor de los temas que se han venido tratando. No sé si alguien del público quiera intervenir. Yo iba a decir dos cositas. El obispo Berkeley dijo que no existíamos sino en las ideas, en las palabras, no de ninguna otra manera. El mundo material puede estar allí, pero mientras nosotros no lo pongamos en el lenguaje o los sentimientos no se pongan en el lenguaje, no existen, y existimos porque Dios nos piensa.
Si Dios dejara de pensarnos, dejaríamos de existir, así como nosotros, si dejamos de pensar las cosas, estas cosas dejan de existir. Por el otro lado, en el mundo griego antiguo, la verdad la tenían los poetas. La palabra de los poetas era verdad irrefutable, porque la poesía no se discute, la poesía no es para analizar sus contenidos, sino para expresar ese emotivismo del que hablaba Jung, que forma parte de la naturaleza humana. Entonces, Heidegger al final de sus días escribió en Sendas Perdidas que había descubierto que el más alto conocimiento, y leyendo a los griegos y unos trabajos muy hermosos que tiene sobre la poesía griega, había descubierto que el más alto conocimiento no era la filosofía, sino la poesía, porque la poesía era expresión total del ser humano en todas sus manifestaciones, ¿no? Como que creo que esta reunión de poetas, mujeres, es importante porque hace falta que la gente escuche, que la gente esté acompañándonos y acompañándolas aquí en este espacio, ¿no? Aquí tenemos gente que escribe, que yo sé que escribe, pues está Javier Orlando y bueno, ¿no? Salomón, hay mucha gente aquí que escribe y no sé si alguien quiera comentar sobre tu trabajo en esta noche, ¿no? Sí, buenas noches, Gustavo. ¿Cómo están? No, Salomón. Poetas hermosas, maravillosas. Tengo una pregunta. Una pregunta política. ¿Y cómo resignifican el concepto de la mujer en la poesía? Porque tengo entendido que la mujer también es hoy sujeto de derechos, sujetos políticos. Es un sujeto que ha ganado muchas resignificaciones en derechos humanos, pero a nivel de la literatura, como dice Gustavo, también se han vuelto musas durante milenios, pero también han sido sujetos de derechos últimamente en función de la construcción de una ciudadanía global. Yo quisiera saber cómo ustedes piensan, con ese mismo gusto con el que piensan, el papel de la mujer, una ciudadanía global. Perdón. Gracias. ¿Quién quiere contestarle a Salomón? De Yané, Araceli o de María Edith. Por aquí tenemos a la coordinadora de la maestría, no sé de qué maestría, pero qué chévere tenerte allí. No sé cómo te llamas tampoco, entonces no de nombrarte, mientras no te llamen, no te nombro. Emily. Sí. Ya. Bueno, no sé quién de las señoritas hermosas quiera contestar. Yo. A ver, Araceli, contéstale. Yo tengo una respuesta que a lo mejor no es respuesta, sino es mi forma de ver la situación sobre la mujer actual. Ya lo decía yo antes de leer el escrito que leí, que la situación de la mujer a partir, probablemente desde que tuvo el derecho al voto, porque derechos las mujeres siempre han tenido, no es una cuestión política, es una cuestión ética, ¿sí? Entonces, partamos de la situación política a partir de que la mujer tiene el derecho al voto, tiene derechos políticos, entonces ha venido una serie de situaciones, de algunas maneras unas avanzadas muy fructíferas y otros retrocesos y formas, desde mi punto de vista, no estoy diciendo que sea la verdad, que dan al traste con el significado de ese movimiento femenino que muchas veces se está buscando. Y se está buscando, como le dice el señor Salomón, solamente en cuestión de derechos políticos, porque repito, si nosotros somos seres éticos, sabemos que tanto tiene derecho el hombre como tiene el derecho la mujer. Pero yo creo que la mujer, cualquier mujer a cualquier edad, y es cuestión de enseñanza, tendría que ver. Se habla mucho del machismo, y es cierto, y es una situación que ahora se convierte en feminicidios y cuestiones atroces, brutales, que parecen completamente impropias de cualquier ser humano. Pero preguntémonos las mujeres,
¿quiénes educamos a los varones? Nosotros que somos mamás y tuvimos hijos varones, ¿quiénes los educamos? ¿Qué tanta cucharadita de machismo le pusimos? Yo no, una vez digo, o por lo menos traté que no. ¿Y qué tanto no? Porque se ha visto, incluso en estudios científicos, no me digan de quién, porque no les puedo decir. Si quieren me creen y si no, está perfecto, porque no doy cita. Se ha visto en estudios científicos que en el reino animal, o sea, en el mundo, los mamíferos, por ejemplo, siempre protegen más al macho que a la hembra. La cuestión es muy sencilla, es cuestión de supervivencia, ¿sí? Un macho puede tener 30 hijos en un año, digo, si los puede mantener, y una mujer puede tener 1 o 2 hijos cada 9 meses. Entonces es cuestión de supervivencia, y entonces, de manera instintiva, natural, ustedes revísenlo entre sus familiares. Aquellas familias que tienen niños y niñas, siempre el niño es que el que va a estudiar más, el que tiene que luego que alimentar a una familia, entonces tiene que tener una preparación profesional. Actualmente se está abriendo un poco la formación también académica de la mujer, pero muy lentamente, y además llegando ya después de ese esfuerzo que hace la mujer, resulta que en el mismo puesto, con la misma preparación, en el mismo lugar, gana un X% menos que el hombre. Entonces, nos falta mucho, pero yo creo que este mundo no existe sin las mujeres. Es más, si nos vamos a cuestiones de clonación, el mundo podría existir sin los hombres, pero no sin las mujeres. Entonces, creo que son cuestiones para pensar. ¿Y por qué? Porque digo que al óvulo se le saca el núcleo, se le mete quién sabe qué, y nace otra hembrita, ¿cierto o no? Estoy equivocada, ¿verdad? Entonces el hombre no podría ser en el futuro indispensable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Creo que el papel de la mujer es muy importante. Siempre en mi pelea y en los libros que he escrito pongo que la mujer que es mamá es la profesión más difícil y no es asalariada, pero es la que tiene que hacer con todos los deseos, con toda la disposición, y porque ahí está ella trascendiendo en esos hijos. Es una cuestión incluso de trascendencia, ¿sí? Pero pues hay muchas cosas que meditar, esa es mi forma de pensar, y creo que sí, nos falta igualdad de derechos a las mujeres en muchos países. Yo creo que en la gran mayoría de los países, no se diga en los latinoamericanos, ¿sí? Nos falta mucho. Sin embargo, creo que las formas como están las mujeres jóvenes tratando de encontrar o de exigir esos derechos, no es la correcta, no es la que lleva por el camino exitoso. Eso desde mi muy humilde forma de ver. No sé si contesté su pregunta, señor Salomón Rodríguez. Yo quisiera también complementar algo, si me lo permite. Mari, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Salomón. Profesor Salomón, su pregunta me parece muy, muy interesante, ¿no? A mí me parece que, bueno, ahí hay bastante, digamos, tela para cortar. El tema de escribir es un tema que se requiere mucho tiempo, ¿no? Y las mujeres dedicamos mucho tiempo al hogar, mucho tiempo a la casa, a los hijos. Y hay un concepto griego muy hermoso que se llama el kairos o el kairos y el cronos, ¿no? El cronos es el tiempo del reloj, pero el kairos o el kairos es el tiempo de la oportunidad, es el tiempo de la felicidad, digamos, es el tiempo de la escritura. Y la escritura, más que situarse
digo yo, el tiempo del cronos se sitúa más la escritura poética en ese tiempo del kairos. Y las mujeres en todas las sociedades estamos culturalmente con muy poco tiempo. Siempre nos ocupamos de otras tareas y de último dejamos esta tarea de la lectura y de la escritura, que son tareas que consumen mucho tiempo del cronos, pero también mucho tiempo del kairos. Y por otra parte, el tema de la publicación, si bien es cierto que muchas mujeres escribimos, no todas publicamos. El tema de la publicación es un tema que políticamente debería de debatirse y de darnos oportunidades también a las mujeres como ¿cómo se llama este tema de la... bueno, se me olvida en este instante el nombre, se me olvida y se me combina con otras palabras. Y el tema de la educación también funciona ahí desde el punto de vista político, porque pues la educación no es solamente recibir los grados escolares, ¿no? Sino también tener la posibilidad de leer el periódico, de leer todo lo que llega. Y muchas veces las mujeres no contamos con ese tiempo de lectura o con ese tiempo de educación. Y en el tema de los derechos me parece que las mujeres hemos ganado derechos históricamente, pero en algunas dictaduras, cuando empieza a haber dictadura, esos derechos que hemos ganado las mujeres se retroceden y se vulneran. Y entonces se les impide a las mujeres trabajar en lo que quieran, se les impide a las mujeres ir a la escuela, se les impide, si ya las mujeres, porque nos toca que hacer tantas labores de la casa, barrer, trapear, limpiar, atender al hijo, ya ayudar a hacer las tareas del hijo, ya claro que son tareas valiosas, pero esta tarea podría estar en la escritura, esta tarea podría estar en la lectura, ¿no? Que para los hombres históricamente, pues aunque sean muy buenos papás, aunque sean muy buenos hombres, siempre tienen como más derecho a leer, ¿no? Como más tiempo para hacerlo. Y también esto que te digo en las dictaduras, ¿no? Por ejemplo, veo con bastante escalofrío cómo en algunas dictaduras del Medio Oriente, en este momento, de los talibanes, pues las mujeres se les impide ir a la escuela, ¿no? Y también hay momentos en que algunos libros en muchas sociedades, no solamente para las mujeres, para todo el mundo, para los niños, pues no están vedados para leer, ¿no? Pero en especial en estas dictaduras empieza a suceder esto. La mujer no va a la escuela, la mujer no trabaja, la mujer no lee, entonces nos devolvemos, se vuelven a vulnerar los derechos que ya habíamos conseguido históricamente. Y no fácil, ¿no? No fácil, porque son derechos que se han conseguido incluso con la vida de las mujeres, incluso con tildar a las mujeres de brujas, incluso con decir que las mujeres, porque tenemos esta sensibilidad femenina, somos locas, ¿no? Somos locas, somos brujas. Entonces hay toda una serie de libros que en el momento no encuentro, no recuerdo los autores, que son muy interesantes en este derecho de las mujeres y cómo políticamente se han ido ganando, pero también está allí como un signo de interrogante, ¿no? Yo dejo hasta allí porque tengo entendido que hasta las 7:30 era y creo que nos estamos pasando del tiempo. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos ya llegando a finales de esta hermosa reunión que hemos tenido esta noche, ¿no? Bueno, pues creo que tengo 5 minutos máximo. Si hay alguna otra intervención, pero muy breve, porque 5 minutos se van en cualquier momento. Y si no, pues entonces dejamos allí. Yo quisiera agradecer a las 3 poetas por compartir esta noche con nosotros su modo de ver, de pensar, de crear. Primero que nada eso, agradecerlas por su apertura. Y sí, definitivamente me toca el tema
la poesía en la educación. Creo que lo que comenta Mari, que también esto se puede hacer en casa, ¿no? Yo también soy madre, también soy profesora, y sí, hay que traer también al ámbito de la casa. Como ella dice, tenemos miles de ocupaciones en la casa, ¿no? Agregamos una más. Personalmente he trabajado con mi hijo en el ámbito de las artes, que también, bueno, de otras artes, ¿no? No la escritura o la poesía, la música y la pintura, y también son muy olvidadas, ¿no? En las escuelas. La única forma es o teniendo una posición económica más o menos favorable en la que podemos acercar a nuestros hijos a estos ámbitos fuera de la educación que brinda el gobierno. Y creo que sí, tenemos que trabajar en esto, tenemos que no dejarnos rendir. Y en cuanto a que si somos brujas, que si somos locas, pues sí, históricamente, ¿no? Como comentaba Mari, se ha pagado como mujeres un precio muy alto. También los trabajadores, hombres, mujeres, en el ámbito del trabajo, se ha pagado un precio muy alto por algunos derechos que de unos años para acá, de un plumazo, se han ido para abajo, ¿no? Y bueno, sí, es una pena que esto que ha costado tanto pueda ir de una manera tan rápida y en muchas partes hacia atrás. Y creo que sí, las mujeres somos diferentes, no somos iguales a los hombres, y comparto con la maestra, la doctora Araceli, la idea de que en ciertas cosas, en ciertos aspectos, la lucha de las feministas va equivocada. No somos hombres, no debemos ser iguales a los hombres, ahí no está. Creo que somos el complemento indispensable. Y por ahí debe de ir nuestra voz. Gracias. Hombro a hombro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Por qué no me recuerdas tu nombre? Porque Emily. Como no aparece. Emily. Sí, es bueno, que entró con Emily, muchas gracias. Con el del trabajo. Muchas gracias, Emily. Bueno, ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes aquí esta noche. Muchas gracias, Mariedí, muchas gracias, Janet, muchas gracias, Araceli, todas las personas que han intervenido, Emily, todos. Muchas gracias por haber estado acompañándonos y nos vemos la semana entrante. Bueno, a ti, muchas gracias, muy agradable, muy amables por invitarnos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias y buenas noches.